Ángel Martínez, desde la capital dominicana, ahora como un prófugo de la justicia, de la famosa justicia de Luis Abinader. Luis Abinader, como quiere buscar un sonido mayor con todos los problemas que tiene, acaba de emitir una orden de arresto para el detective Ángel. ¿Cómo lo lograron? Me pusieron una corte en el caso de Gori Moya en la capital dominicana a las 9 de la mañana. Pero también me pusieron una corte en Valverde Mao a las 9 de la mañana. Hoy. ¿Cómo podía yo estar en las dos cortes al mismo tiempo? No, es imposible. Han dictado una orden de captura para el detective Ángel donde quiera que se encuentre, que es una persona altamente peligrosa. Informar a las autoridades donde usted lo vea. Ese es el aporte que saca la policía de este país. Una policía corrupta, unos bandidos, porque eso es lo que ustedes son, unos bandidos. Todos ustedes los que están en el gobierno hoy. Y asegúrense de lo que van a hacer. ¿Entiendes? Entonces el presidente Luis Abinader y Jenny Berenice y Camacho se han encargado hoy de emitir una orden de arresto contra Ángel Martínez. Porque ellos quieren un titular. Ellos quieren un titular para la candela que ellos tienen. ¿Entiendes? Entonces el titular más aceptable es que arresten al detective Ángel. Me acaba de llamar un coronel de Valverde Mao, tal Epifanio, que dice que es mejor que me entregue porque la policía me anda buscando. Yo le quiero decir a la Policía Nacional que en este momento yo no estoy armado, no tengo armas de fuego, ando con un seguridad detrás de mí, no en mi auto. El seguridad mío está fuera de mi auto en otro automóvil. Pues si a ellos se les ocurre un intercambio de disparos, porque eso es común en este país. Ahorita me ponen un arma en el carro y me acribillan a tiro. Estos vagabundos, estos sinvergüenza. No importa lo que ustedes hagan, pero eso es lo que se proponen. Me ponen una pistola en el auto y me intercambio de disparos. Así están las cosas en República Dominicana. Atención, señorita Lía Campos. En estos momentos han puesto una orden de captura para el detective Ángel. Es bueno que la Embajada de Estados Unidos y la administración de Donald Trump, Partido Republicano, y Marco Rubio, vean lo que estos sinvergüenzas narcotraficantes quieren hacer con este luchador. Porque yo sí soy un luchador contra estos bandidos. También quiero poner en conocimiento a la Embajada de España. Yo soy español, mi mamá es española. Del atropello que se está haciendo con este servidor, Ángel Martínez. Repito, no estoy armado. En mi auto no tengo armas. Tengo un guardaespaldas que sí está armado, pero está a distancia de un automóvil de mi auto. Siempre anda detrás de mí. Nunca se monta en mi auto, porque no quiero que digan o que en el titular pongan intercambio de disparos con la Policía Nacional porque no se quería entregar. Es una bajeza de este gobierno querer atropellarme con este formato de que soy un prófugo peligroso, muy peligroso, dice
y meterme en una cárcel de Valverde Mao, pues hay una gran posibilidad que yo no salga vivo de ahí. Porque ese Valverde Mao es una guarida de bandidos, delincuentes. 30 puntos. Hay 30 puntos de vender la cosa blanca esa en Valverde Mao. 30 puntos. Imagínense ustedes si yo podré salir vivo de esa cárcel. En Esperanza hay 15 puntos de vender la cosa blanca esa. Y es mejor que ustedes sepan lo que están haciendo. Porque, ok, yo no importo. Pero esto le puede hacer mella a algunas personas que están detrás de la libertad de expresión. Piensen bien lo que ustedes están haciendo. Porque le puede salir mal la vuelta. Esta vuelta que quiere hacer el gobierno de Luis Abinader de buscar un titular con este cuerpo, con este servidor, le puede salir mal esta vuelta. Y no porque yo esté armado, porque yo no estoy armado, sino por los asesinos que hay en el ejército, que están metidos en la cosa esta de los kilos. El ejército está metido en esto. La Marina de Guerra está metido en esto. La Policía Nacional está metido en el negocio de los kilos. Y los principales dirigentes del PRM están metidos en la cosa esta de el tráfico de los kilos estos. Que la mayoría de estos kilos lo que están haciendo es matando miles de estadounidenses. Más de 100,000 gringos mueren todos los años por estos benditos perversos, vagabundos, sinvergüenza que están matando y llenando de kilos las ciudades de Estados Unidos. Más de 100,000 muertos todos los años. Y esto no va a quedar así. No piensen que esto va a quedar así. A estos jueces que alegremente, en componenda con el Ministerio Público, con Jerry Berenice Camacho, coordinan 2 cortes a la misma hora, a una distancia de más de 4 horas. Adiós, pero que ni un helicóptero que yo tenga no puedo llegar. O yo soy descendiente de Superman. Pero no creo que ni Superman en 4 horas pueda trasladarse de la capital a Valverde Mao. No creo. Entonces pongo en conocimiento a las 2 embajadas, a Estados Unidos y a la embajada de España, de que me han declarado un prófugo excesivamente peligroso. Y eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Yo llamo a que se tome en cuenta mi caso. Oren por mí. Porque esta vez sí necesito que oren por mí. Porque tengo en contra al Palacio Nacional, lleno de delincuentes, ese edificio. Tengo en contra a 276 expedientes de corrupción de este país que llevó doña Milagro Germán, doña Milagro Ortiz Bosch, que llevó al Palacio Nacional 200. Y tengo en contra 106 narcotraficantes. Que andan detrás de mi cabeza. Ahora es fácil darme casa. Porque ahora tengo completa. Al combo completo detrás de mi cabeza. Es decir, que oren por mí. Porque yo creo en Dios. Y es lo único en lo que estoy convencido que me puede echar una manito. Nuestro Señor Jesucristo.
Es lo único. Después, me queda muy poca fuerza para pelear. Si muero en la lucha, fue por algo que valió la pena. Si caigo tratando de cambiar mi República Dominicana, valió la pena. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Oren por mí. Oren por mí.